placer ahora de contar con la presencia del señor Antonio García Zúñiga. Él es profesor investigador del centro INAH. ¿Está bien pronunciado así, Antonio? INAH, de Yucatán, en México, licenciado en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también ha cursado una maestría en Lingüística hispánica, en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, Autónoma de México. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches, muchas gracias por llegarte hasta nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, has participado acá de un encuentro de lenguas originarias, tenemos que decir que se ha cumplido esta actividad organizada por la Cámara de Diputados de la provincia en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, declarado por la Organización de las Naciones Unidas, y en la Semana del Indio Americano. Así es. ¿Decir indio americano está bien? ¿La palabra indio es apropiada? No es lo más apropiado. No es lo más apropiado. Por lo que todo el mundo conoce, es un error histórico. Ajá. Me llamó la atención, claro, que se le haya puesto este nombre a la Semana del Indio Americano, pero obviamente no tiene un sentido peyorativo ni mucho menos, pero me llamó la atención. Vos decís, Antonio, que no es lo más apropiado. Indio. No es lo más apropiado, sí. Yo creo que hay que acercarnos a las comunidades autóctonas. ¿Cómo le tenemos que llamar? Pues bueno, ha habido varios intentos para resarcir este daño histórico que ha habido hasta estas comunidades y ellos han proclamado que les gustaría llamarse también comunidades originarias, comunidades autóctonas. ¿Indígena? Indígena tiene la relación con el término indio, aunque en el diccionario del español indígena tiene significado de original de un lugar. Claro. Entonces sería apropiado llamar indígenas a estas poblaciones, pero también sería en el caso nuestro, que nosotros también seríamos indígenas, nosotros también porque perteneceríamos a un lugar. Con lo cual no estaríamos estableciendo ninguna diferenciación con esa palabra específica. Claro, lo que queremos nombrar no sería nombrado. No sería nombrado porque también estaríamos incluidos en esa denominación nosotros mismos. Exacto. Es indígena, es el propio, digamos, el que tiene ¿Viene de algo que tenga que ver con los genes, por ejemplo? Sí, tiene que ver, en su etimología tiene que ver, o sea, algo que está ligado a un lugar. Entonces, en este caso, todos seríamos indígenas. El propio de un lugar es el propio, indígena. El natural de un lugar. El natural de un lugar es un indígena. Entonces, yo también nací acá, entonces sería indígena, de este lugar. Exactamente. Pero, ¿y cómo lo podemos denominar entonces? ¿Esa persona es originaria? ¿Se puede decir? Originaria, es autóctona. Son términos que la UNESCO, el organismo encargado de la cultura de la ONU, ha promulgado, ha difundido desde hace algunos años, sí. Y yo creo que es lo más adecuado. ¿Yo no sería originario también? Desde el punto de vista claro, de la palabra indígena. Sería, digamos, el mismo razonamiento, pero en este caso originario se refiere a que están de manera previa al proceso histórico. Al proceso histórico de la conquista. De la llegada del español. Qué interesante, cómo cada tema se abre hacia algún lugar sí, bueno. Digamos, solamente un añadido. En términos más correctos, más estrictos, habría que llamar a estas poblaciones, a estas lenguas, a estos grupos, con el término con el cual se designan. Con el término que ellos utilizan para designarse. No tenemos ningún problema en la actualidad para decir que el natural de Francia es un francés, el natural de Alemania es un alemán, pero sí tenemos problemas para esas poblaciones. Entonces, si es alguien de la población wichí, tendríamos que decir que es wichí. Igual tendríamos que nombrar la lengua como ellos la conocen, ¿no? Vos has mencionado, Antonio, digamos a la gente wichí. ¿Qué noticias tenés acerca de las etnias, de la cultura y del lenguaje de Salta? ¿Tenés algún conocimiento que hayas podido adquirir en estos días, en estas semanas o previamente en tus estudios y demás? Sí, bueno, de manera previa, ¿no? Dado que tengo el interés por las lenguas originarias del continente americano, procuro documentarme. Reconozco que yo no soy especialista en términos antropológicos de la cultura o de la sociedad, ni en términos lingüísticos de la lengua, ¿no? Hay especialistas argentinos muy destacados que han dedicado su vida al estudio del wichí, del toba, de cualquier otra, nivaclé. Perfecto. Todas estas comunidades tienen su lengua originaria, es decir, el wichí tiene la lengua wichí, el toba tiene su lengua toba. ¿Estas son lenguas vivas? Ayer, por ejemplo, en las jornadas estas que se realizaron, ¿se abordó esa temática? Es decir, si estos son idiomas que estén vivos, que se estén hablando actualmente.
¿O Sí. corren peligro como otras lenguas en el mundo? Bueno, corren peligro como otras lenguas en el mundo. Y por otras lenguas en el mundo tenemos que pensar que, por ejemplo, el continente europeo también tiene lenguas que están en riesgo por diferentes situaciones a las que cae en el continente americano. Por ejemplo, el aragonés es una lengua plena desde el medioevo en España, pero no ha tenido el reconocimiento de oficialidad o cooficialidad que sí ha tenido el catalán, el vasco, el gallego. Lo mismo pasa con el asturiano, que muchos consideran que es una variante del español, pero es una lengua como tal, ¿no? Con presencia ya desde el periodo medieval. Entonces, estas lenguas también tienen un proceso de pérdida, pero está más acentrado esta pérdida en el continente americano porque está ligado a una discriminación que es constante, que es diaria, un menosprecio. Te iba a preguntar justamente eso. ¿Cuál es la principal de las amenazas sobre estas lenguas originarias de América? ¿Tiene que ver con una cuestión social, de discriminación? ¿Tiene que ver con una cuestión económica? ¿Tiene que ver con la globalización? ¿Tiene que ver con la educación? ¿Con qué básicamente tiene que ver la pérdida de un lenguaje, de una lengua en particular? Bueno, en la actualidad tiene que ver con todo. Con todo. Porque justamente las poblaciones originarias de América están asentados en territorios que son muy ricos, tienen mucha diversidad biológica, tienen una gran cantidad de recursos y esos recursos llaman la atención al proceso económico de un país o de una región. Y entonces son lugares en donde se asientan mineras, se asientan pozos de explotación para el petróleo, para el gas. Entonces es de llamar la atención que justamente las poblaciones del continente americano que son originarias están asentados en esos territorios desde siempre, ¿sí? Entonces están amenazados de manera constante por procesos económicos. La educación, desde mucho tiempo atrás se les ha negado la educación. ¿A qué me refiero? Se les ha negado la educación en su propia lengua, ¿no? En su propia con sus lengua. propios mecanismos, con sus propios recursos, con su propia mentalidad, con su propia cosmovisión. Entonces, ya en la actualidad se puede decir que la amenaza viene de todos lados. Antonio, ¿y qué se pierde? Yo puedo tener mi visión, obviamente, acerca de eso, mi opinión, pero yo absolutamente creo que vos me vas a enriquecer la mirada con lo que me vas a contestar a continuación. ¿Qué se pierde cuando se pierde una lengua? Bueno, ha habido muchas reflexiones en torno a esto. La más difundida es que cuando se pierde una lengua se pierde una forma de entender el mundo. Se De pierde, entender el mundo. claro. No solamente de nombrar el mundo. No solo nombrar, sino es entender. Porque la lengua no solamente es un conjunto de reglas gramaticales que hay que seguir o que se pueden violar y que a la gente le suena extraño esto, ¿no? No solamente, la lengua no es solamente un medio de comunicación. Es una forma de identificarse, es un recurso identitario. Sí. Pero también son procesos cognitivos. O sea, la lengua está relacionada con la cognición. A ver, por un lado entonces tenés una autoidentificación, una autopercepción de vos mismo a través de tu lengua. Claro. Después tenés un proceso cognitivo, es decir, vos en cuanto a que nombrás las cosas, te apropias de ellas cognitivamente, desde el conocimiento. Sí. Es decir, básicamente uno conoce lo que nombra y nombra lo que conoce. Más o menos por ese lado Sí, va. y hay recursos para nombrar lo que se desconoce hasta cierto momento. Y hay recursos para nombrar lo que se Sí, desconoce. la propia lengua ofrece el recurso. El recurso más socorrido es el préstamo. Entonces, en español tenemos préstamos de lenguas indígenas, pero también las lenguas indígenas tienen préstamos del español. A ver, explícame eso que me perdí. ¿Cómo es el préstamo? ¿Qué es un préstamo? Yo recién hablaba de préstamos con Andrea, viste, atados a la inflación y ya me volví loco con eso, pero no estamos hablando de esos No, préstamos. y son muy distintos, o sea, esos no sufren de inflación. Sí. Digamos que una vez que se adquiere, es una riqueza, es al contrario. A ver, un préstamo en lengua. En préstamo en lengua. ¿Vos me prestás qué? Es que es lo curioso, el término puede ser ambiguo, porque uno tiene la idea de, bueno, yo tengo algo en mi posesión, se lo presto y ya entra dentro de su dominio, ¿no? O sea, Sí. ya usted lo posee. Sí. En el caso de las lenguas no es tan así. O sea, se puede entender la imagen que da la idea de préstamo, ¿sí? Pero no es algo que yo te presto y después recupero. Una vez que una palabra o una estructura ingresa a una lengua, ahí se queda. Ahí se queda. Y se comparte con la lengua o con la cultura que prestó. ¿Y tenés algún ejemplo particular para citarnos acerca de eso? Es decir,
un préstamo, como vos lo llamás, que haya habido entre dos culturas o dos lenguas diferentes y que esto haya servido para de alguna manera, a ver, debilitar a una lengua, ¿no? Bueno, es que justamente el préstamo no es debilitamiento, sino es riqueza. Es una muestra Es de que la riqueza. lengua está viva. Ajá, bien. No tienen algún objeto. Sí. Ese objeto se nombra mediante el préstamo y es una muestra de que la lengua está viva. A ver, si yo te digo, por ejemplo, pendrive, ¿eso es un préstamo? Es un préstamo. Es decir, que la viene del palabra inglés. pendrive a mí me la prestan de alguna manera. Es decir, no hay forma de denominar eso, ¿no? En castellano, ¿o sí? Bueno, habrá algunos recursos, pero por ejemplo en México no usamos pendrive, lo entendemos, pero usamos USB. Es lo mismo. USB sería el Sí, puerto, ¿no? es el puerto. Donde va el pendrive. Podemos decir memoria. Una memoria extraíble, por ejemplo. Exactamente. Bueno, a lo mejor los que entienden de estas cosas de la tecnología nos están matando. Pero por ejemplo, el español es una muestra viviente de todo esto, ¿no? Pero del préstamo. estamos tomando muchos préstamos ahora, los hispanohablantes, ¿no? Pero no hay que alarmarnos porque es la historia de las lenguas. Es natural, es un proceso natural a todas las lenguas y son en campos muy identificables. Obviamente en el campo de la computación. De la tecnología. De la tecnología, que no lo desarrollamos en ningún país hispanohablante, Sí. pues recurrimos a los préstamos del inglés propiamente. Ahora, cuando tomamos ese préstamo ya se hace definir, no lo devolvemos más. No. Eso estaría no más. bueno que pase también con el UVA. Claro, por lo que entiendo sí sería muy Claro. bueno y urgente. Eso sería Podría muy bueno. poner ejemplos. El español está inundado de palabras del árabe. Del árabe. Cualquier palabra del español que empiece con al, almohada. almohada es árabe. Árabe. Almohada Todo lo que es empiece árabe. con, bueno, Almohadón, no todo, pero obviamente. sí gran parte de las palabras que empiezan con al, ¿Y me podés alfiler. decir qué significa almohada? ¿O tiene una Bueno, traducción sé al que árabe? viene de almohada, Almohada. Ajá. Ajá. La pronunciación no es la propia, no sé árabe. Bien la etimología no la sé. Entonces, Pero viene viene del árabe. tiene ese origen. es decir, Alfiler, alféizar, alcoba, viene del árabe. Bueno, vos sabés que la palabra, la gente se va a sorprender posiblemente, y yo posiblemente esté también incurriendo en un error muy grosero, pero tengo entendido que la palabra, acá tenemos un árbol que es el árbol, Al-Karov, que el origen de la palabra es Al-Karov, si no me equivoco, y nosotros lo tomamos y lo convertimos en algarrobo, Claro. ¿no? Y esa palabra creo que tiene un origen, si no me equivoco, también árabe. Es árabe. Y Al-Karov significa el árbol, ¿no? Por Sí. antonomasia. Exactamente. Entonces, al, la primera parte que tenemos en alfiler, almohada y en algarrobo, es el artículo en el árabe. El. Es el equivalente a nuestro el o a nuestro la. Ajá. ¿Sí? Lo interesante de los préstamos es que dependiendo de la lengua y tal vez el momento en el que entre el préstamo a una lengua, hablo Sí. del periodo histórico, va a sufrir modificaciones que se adaptan a la estructura lingüística o la estructura de los sonidos de nuestra lengua. Sí. Es el caso del algarrobo. Algarrobo. Antonio, ¿se va a llegar en un momento a producir un fenómeno inverso al que, bueno, posiblemente de manera mitológica explique la Torre de Babel? Es decir, digamos, el mito explica, ¿no?, que después de la Torre de Babel los seres humanos ya no podían entenderse, ¿no?, porque hablaban lenguajes diferentes. Con todos estos préstamos, ¿vos no crees que hay una amenaza de que de alguna manera después nos vamos uniformizando en un solo lenguaje mundial? Bueno, es el riesgo y justamente es así como hay que entender con la pregunta inicial. ¿Qué se pierde cuando se pierde una lengua? Entonces, la Torre de Babel está Sí. bien el símil, pero hay que entender que la Torre de Babel, según la lógica judeocristiana, era un castigo. Era un castigo. Sí, entonces estaban los humanos construyendo una torre para llegar lo más alto, acercarse a su Dios. Esto no era posible, no era permitido, y entonces su Dios los castigó diversificando las lenguas para que no se entendieran, para que ya no pudieran continuar con la construcción. Entonces la Torre de Babel está ligada a un castigo. La diversidad lingüística en el mundo yo no la veo como un castigo, yo la veo como una riqueza. Cada riqueza tiene sus formas de expresar la cultura, la forma de vida de un pueblo. Y es más, entre los castellanohablantes, los hispanohablantes, tenemos diferencias muy significativas, no solamente en la lengua, sino en la sociedad. Sí.
En México tenemos nuestras particularidades que nos distinguen del resto del continente americano, como también los argentinos tienen sus particularidades. Y dentro de la Argentina, que es un país vasto, hay diferencias entre las provincias. No solamente en la lengua, en el uso del español, sino en la cultura y en las formas de organizar socialmente. Sí. Entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿qué se pierde cuando se pierde una lengua? Me parece importante, interesante la reflexión que se hace en el sentido de cuando se pierde una lengua, se pierde una forma de entender y de nombrar al mundo. Pero yo creo que es oportuno voltear un poquito la cuestión y mirar hacia otros lugares a donde no se ha visto. Las lenguas parecieran que son entes abstractos, que están en el aire. Ajá. Y no es así. Las lenguas están asociadas a un pueblo y también están asociadas básicamente a una persona, a un individuo, a un hablante. A un individuo, claro. Sí. Entonces, las lenguas no son entes abstractos. Las lenguas las hablan las personas, los hablantes. Y entonces, ahora sí podemos entender la pregunta. ¿Qué se pierde cuando se pierde una lengua? Y voltearla y decir, ¿qué se pierde cuando se pierde un hablante? Claro. Yo reniego mucho, soy profesor y de estas cuestiones ligadas a la locución y demás, y reniego mucho cuando le pregunto a un estudiante si leyó el Quijote de la Mancha y me dice que no lo leyó. Pero le digo, ¿pero cómo? ¿No te lo hicieron leer en la escuela? No me lo hicieron leer en la escuela. Y el Lazarillo de Tormes tampoco me lo hicieron leer en la escuela. Y Góngora tampoco, y Quevedo tampoco. ¿Qué nos está pasando con ese tipo de obras que son monumentos culturales de nuestro idioma que ya los chicos no están teniendo presentes en sus vidas? No les estamos dando la oportunidad de que se encuentren con esas obras. ¿Qué nos puede pasar y qué peligros corremos por ello? ¿O no corremos ningún peligro? Bueno, en lo personal pienso que sí corremos algún peligro, porque a mí me educaron justamente en la lectura de estas obras y otras más. Las obras llamadas clásicas, ¿no? El Siglo de Oro o clásicas de griegos, latinos. Yo estoy formado en esta cultura. La Ilíada, la y Odisea, entiendo que, al menos en mi país, sí hay un desprecio al acercamiento a estas obras. ¿También pasa esto en México? ¿En México se deja de leer el Quijote de la Mancha, por ejemplo? Sí, pasa, pero además en nuestro sistema educativo, las personas que dirigen nuestro sistema educativo están pensando, bueno, ellos creen que están pensando en el bienestar de la población y entonces están suprimiendo filosofía y están por suprimir matemáticas. Están por suprimir matemáticas, pero si bueno, las matemáticas... se discutió en algún momento la supresión de las matemáticas en la educación inicial. Dios mío. Y entonces, bueno, si ya nos quitaron la literatura, nos quitaron la filosofía y nos pretenden quitar las matemáticas, no sé con qué nos vamos a quedar. Nos quieren hacer técnicos, pero nos quieren hacer técnicos desde edad muy temprana. Maca, ¿me podés hacer seña de cuántos minutos? ¿4? ¿5? Díganme, por favor. Y yo, 3 minutos. Perfecto. En estos 3 minutos que nos quedan, yo te quiero preguntar, Antonio, acá hay un gran debate, que me imagino que es un debate mundial, o por lo menos en Hispanoamérica me parece que se está debatiendo esto, lo tomó la Real Academia Española y creo que hace poco estuvo presente en el Congreso de la Lengua que se realizó en Argentina, el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Con un nombre marketinero, para mí lo que se intenta presentar es una especie de revolución en el idioma que me da mucha pena. Pero yo quiero escuchar tu opinión. Bueno, vamos a tratar de entender el fenómeno. Sí. Es un fenómeno lingüístico que permite a cualquier sociedad. Las lenguas cambian. Las lenguas cambian. Sí, cambian. El idioma es algo vivo. Sí, la naturaleza de un idioma es justamente la dinámica y el cambiar. No es lo mismo el castellano que escribía Cervantes al castellano que hablamos en la actualidad. Ha habido cambios, muchos cambios, ¿no? Cambios en los sonidos, cambios en la sintaxis, en el ordenamiento de las palabras, en el significado de las palabras. Entonces es natural que las lenguas cambien. ¿Y quiénes son los que impulsan los cambios? El contexto actual, y por actual entendamos los diferentes periodos por los cuales ha atravesado la lengua española, y también son los hablantes. Entonces, por eso mencionaba que era importante concebir que el hablante es el eje de las lenguas, ¿no? Entonces, son los hablantes los que promueven el cambio. ¿Para qué? Para adaptarse a un contexto. Entonces, el lenguaje inclusivo es entendible bajo esta óptica. Bajo la óptica de que el contexto actual abre la posibilidad, por fin, de que incluyamos y nombremos, además, miembros de la sociedad que nos estaban tal vez no prohibidos, pero sí escondidos. O sea, vivían entre nosotros, pero no los podríamos nombrar. Entonces, es una especie de reflejo.
Y aquí es donde pudiera empezar una crítica académica, no una crítica con prejuicios, respecto a ese lenguaje inclusivo. Sí, ¿y cuál es la crítica académica? Vamos a empezar por algunas cuestiones, tal vez no de tiempo, pero vamos a iniciar. El lenguaje inclusivo pretende únicamente incluir las diferencias en cuanto a orientación sexual. Sí. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, si estamos incluyendo estas, ¿por qué solamente estas? ¿Por qué no incluimos otras opciones? Entonces pareciera que más bien la realidad de un lenguaje inclusivo sería el hablar de manera distinta, el acercarnos a las comunidades indígenas. Podrías incluirse también. Claro, claro. Ahora, pero ¿a vos te parece, porque, a ver, ¿cuál es el reclamo que se hace? Que el lenguaje es machista. Sí. ¿A vos te parece que, por ejemplo, el lenguaje es machista cuando, por ejemplo, se dice que nos gobierna una presidente? No, porque, digamos, la palabra presidente tiene otro origen. Sí, el origen latino es la terminación Ente. Habla de un sujeto, de un agente, Un ente. alguien que hace algo. Exactamente, un ente que no es ni masculino ni femenino. Exactamente. Es un ente. El ente que preside sería más o menos la traducción, Sí. posiblemente. Aunque bueno, en algunas comunidades lingüísticas, por ejemplo México, sí nos es permitido decir presidenta, nos es permitido decir jueza, arquitecta, Nos es doctora. permitido, pero Sí, digamos, en México, pero hay otros países que hablan español en donde la permisión no es posible, no es tolerable. ahora, si bien hay muchas palabras que terminan en O, ¿no? A ver, ingeniero. Ingeniero. Bueno, hay ingenieras, qué sé yo. Claro. Pero, a ver, hay profesiones que básicamente terminan en A. Por ejemplo, yo soy periodista. Yo debiera ser periodista. Bueno, es que justamente ahí radica la parte que es criticable, bajo argumentos netamente gramaticales. O sea, yo admito que es posible y que es necesario el incluir Sí. a los miembros de la sociedad que han estado excluidos. Claro. O sea, de eso no tengo la menor duda y eso no lo discuto. Únicamente dudo de dónde se parte, la reflexión de la cual se parte. Y además, lo criticable quizás sería el modo en que se intenta imponer en ciertos Exacta, círculos. Ese es justamente uno de Porque los así no argumentos. nacen los idiomas. Además, Claro. no se modifican así. Bueno, Se sí, modifican en una... se ha habido imposiciones. Por ejemplo, el castellano nace de una imposición. El castellano. El castellano. Ah, bueno, cuando se, digamos, cuando Sí, cuando Castilla... se difunde, exactamente. Claro. Cuando Castilla se, Las digamos... normas de Toledo que promueve justamente un gallego, el rey Alfonso, se dan algunas prohibiciones respecto a idiomas nacionales o idiomas que en la actualidad entendemos como nacionales. Antonio García Zúñiga, la verdad es que me quedaría hablando muchísimo más con vos, Antonio. Ha sido un placer contarte aquí entre nuestros invitados en la noche de hoy. Te agradezco mucho. Te agradezco la visita a Salta, ¿eh? Ojalá que la hayas pasado lindo. No sé hasta cuándo te quedas, pero ojalá que disfrutes. Hasta el viernes. Sí. Hasta el viernes. Ojalá que disfrutes mucho nuestra ciudad, nuestra provincia. Y muchísimas gracias por habernos iluminado en algunos conceptos que tienen que ver con la lengua. Al contrario, gracias. Bienvenido a Salta y muchas gracias. Antonio García Zúñiga con nosotros, lingüista, profesor, investigador del Centro INAH de Yucatán en México. Tantas cosas nos han quedado sin hablar, pero así es la televisión. Nos vamos a encontrar seguramente el miércoles que viene aquí en una nueva emisión de Ya Van a Ver. Buenas noches y hasta dentro de una semana.